Muy buenas tardes. Se agradece la presencia y participación en esta jornada de capacitación sobre la Ley de Recurso Extraordinario, Ley Provincial número 2353O, que entrará en vigencia el 2 de mayo por disposición de la Corte de Justicia mediante acuerdo número 49 del año 2022. Agradecemos la presencia del señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria, de los señores ministros, doctor Guillermo de Sanctis, doctor Marcelo Lima, de la señora ministra, doctora Adriana García Nieto, responsable del área académica, del señor ministro, doctor Daniel Olivares Yapur. También agradecemos a la señora defensora general, doctora Mónica Cefair, al señor presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Marcelo Álvarez, a la señora presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios, doctora Ana Lía Larrea, además de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, abogados y público en general. La nueva Ley de Recurso Extraordinario Provincial fue oportunamente uno de los 6 proyectos que el máximo tribunal provincial remitió a la Cámara de Diputados en el año 2021, haciendo uso de su facultad de iniciativa legislativa. Esto implicó un cambio relevante, como todos ustedes saben, sobre todo en la adecuación de la legislación a la realidad actual, luego de 62 años de vigencia de la Ley Provincial número 2275. A continuación, vamos a invitar a integrar la mesa académica para avanzar en esta capacitación al señor presidente de la Corte, doctor Juan José Victoria, al señor ministro de la Corte, doctor Guillermo Horacio de Sanctis, y a los señores secretarios letrados de la Corte que expondrán en primer término. Hablamos de la doctora Carolina González, del doctor Carlos Pastor y el doctor Federico Gutiérrez Evans. Los invitamos entonces a conformar la mesa académica. Y ahora sí, integrada la mesa académica, en primer lugar, hará uso de la palabra el señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Juan José Victoria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más, reuniéndonos para comentarles algunos avances que se están realizando en el Poder Judicial, si bien ya están publicados en la página. Quiero agradecer a los ministros de la Corte de Justicia que nos acompañan, doctor Guillermo de Sanctis, doctor Marcelo Lima, doctora Adriana García Nieto, doctor Daniel Olivares Yapur, a la defensora general, doctora Mónica Cefair, a quienes van a disertar sobre la Ley de Recurso Extraordinario, doctora Carolina González, doctor Carlos Pastor, doctora Marcela Carrizo, doctor Humberto Vargas, quien va a moderar, doctor Federico Gutiérrez Evans, a la señora presidenta del Colegio de Magistrados de la provincia de San Juan, doctora Ana Lía Larrea, al presidente del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Álvarez. Bueno, decía que una vez más estamos reunidos para informarnos, para dialogar, para charlar, para interactuar respecto de esta nueva ley de recurso extraordinario que ha reemplazado, porque ya es ley, a la ley 59O, llámese la ley 2353O. Y es uno de los logros que se han logrado, valga la redundancia, creo que con un muy buen trabajo y con la amplitud de participantes, como corresponde,
porque no es la Corte de Justicia sola quien debe interactuar en este tipo de iniciativas, como es la de remitir proyectos de ley a la Cámara de Diputados para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial, sino que han participado, y voy a comenzar desde el principio, se había diagramado o acordado, si se quiere, en el seno de la Corte, dar tareas a los distintos miembros, y fue el doctor Guillermo de Santis quien tuvo la responsabilidad de abordar la modificación de los códigos de procedimiento civil y comercial, del Código de Procedimiento Laboral, del nuevo Código de Procedimiento de Familia, de la Ley Orgánica de Tribunales, de la Ley de Recursos Extraordinarios y de otra ley que agregaba delitos al sistema penal acusatorio adversarial. Y digo que a partir de esta coordinación que estuvo a cargo del doctor De Santis, siempre, por supuesto, bajo la órbita de la presidencia de la Corte, en diciembre se lograron enviar este conjunto de leyes a la Cámara de Diputados y han sido sancionadas algunas de ellas. Esperamos con ansiedad la de los códigos procesales, los 3 que les he nombrado. Y digo que se hizo con amplitud porque participaron de la elaboración de estas nuevas normativas gente del Foro de Abogados, diputados, gente del Poder Judicial, es decir, todos quienes actúan en un proceso. Entonces, incluso una vez remitidas las normas a la legislatura provincial, surgían algunos detalles o algunos ajustes que había que realizarles que venían de críticas siempre, por supuesto, constructivas, y han sido las comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia quien también con gran amplitud han ido recibiendo a estas inquietudes o a quienes las proponían para ir modificando y, si se quiere, perfeccionando estas normas, porque estamos convencidos de que son códigos. Yo no sé, recuerdo aquellas épocas de litigante que lo hacíamos con un código de procedimiento, y yo creo que los 25 años litigué con un código de procedimiento, y desde un tiempo a la fecha ya llevamos 2 modificaciones más. Y esto tiene que ver con toda la transformación que vienen en los distintos procesos, tanto en familia, en laboral, en civil, y ni qué hablar en materia penal. Entonces, bueno, todos estos cambios de paradigma, cambios en los procesos y demás, naturalmente hacen que se vayan modificando. Y bueno, una de las promesas, si se quiere, uno de los objetivos que nos habíamos planteado para este año era, en definitiva, poner en vigencia estas normas que les mencioné, 6 normas muy importantes para el funcionamiento del Poder Judicial, que han sido iniciativa de la Corte de Justicia y remitido como proyecto a la Cámara de Diputados. No voy a comentarles casi nada de la ley, para eso están los expositores y el doctor De Santis quien ha coordinado. Desde ya yo agradecerle muchísimo la presencia de todos ustedes, y esto demuestra el interés que despierta una ley tan importante como es la del recurso extraordinario local. Muchísimas gracias a todos y espero que luego de que diserten acá los señores secretarios relatores podamos charlar, podamos preguntar
todas las dudas que nos vayan quedando porque recordemos que esto comienza o se pone en vigencia el día 2 de mayo y ya estamos cerquita. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que pasemos una buena tarde. A continuación, hará uso de la palabra el señor Ministro de la Corte de Justicia, Coordinador General de las Comisiones de Reformas Legislativas y a cargo de la Comisión de Reforma de la Ley de Recurso Extraordinario Provincial. Hablamos del doctor Guillermo Horacio de Sanctis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Sí, me tocó coordinar la comisión, particularmente de recursos extraordinarios, así es que darle una semblanza del trabajo interno, digamos, que refleja sin duda la voluntad del legislador. Ya cuando se hace el proyecto y antes de enviarlo a la legislatura, ahí va lo que ha querido y lo que hemos querido expresar desde el autor, que es la Corte, en la nueva legislación del recurso extraordinario provincial, que como se sabe es la última instancia recursiva en el Poder Judicial local y que está por encima de los tribunales de mérito que han analizado absolutamente los hechos, han analizado las circunstancias que rodean el caso y que por lo tanto nuestra jurisdicción, la Corte, a través de esta vía recursiva extraordinaria, por algo se dice extraordinaria, solamente tiene a su cargo el control de constitucionalidad y de legalidad. Y por lo tanto es de interpretación absolutamente restrictiva y excepcional. Es una vía excepcional. Esto es muy importante que lo dejemos así sentado porque lo que hemos hecho con esta ley es darle más practicidad operativa a la vía recursiva. Y le digo vía recursiva porque hemos solamente sustituido, modernizando la ley 59O, es decir, la vieja ley 2373. ¿23? 2275, bueno, la pifié mal. 2275. Entonces, sí, con estos nuevos números del nomenclador, del digesto, con antigüedad de aproximadamente 60 años, y que establecía expresamente dos recursos, nominados así, ¿no? Aunque era una sola presentación, nominados como recurso de inconstitucionalidad y recurso de casación. Nosotros hemos denominado recurso extraordinario provincial. Y es decir, un solo recurso, un solo formato, digamos, ¿no? Y también en una sola presentación, pero hemos subsumido las funciones de control de constitucionalidad en dos supuestos, en tres incisos, dos de control de constitucionalidad y uno de control de legalidad o función casatoria, digamos, ¿no? El inciso 1 del artículo 3 de la ley, que ya lo van seguramente a exponer con mucho rigor los secretarios relatores, plantea dos supuestos de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad en sentido propio, cuando atacamos una ley, o una formulación constitucional que consideramos mal aplicada, radica ahí el agravio. Dos, la arbitrariedad, la doctrina de la arbitrariedad, que la hemos consagrado con mucho más claridad y taxativamente, ¿no? En el inciso 2 del artículo 3, y en el inciso 3 del artículo 3,
la aplicación incorrecta de una ley o la ley correcta mal interpretada según la expresión de los agravios que presentemos. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar en hacer un escrito donde, esto está en los requisitos, va a ser expuesto, donde nominemos muy claramente cuál es el inciso o los incisos en que venimos a encuadrar nuestro recurso, teniendo muy claro que hay recursos, pueden haber funciones que se repelen, ¿no? Nos ha pasado y nos lo vemos todos los días, que bajo el ropaje de casación se dice de inconstitucionalidad o al revés. No quiero entrar demasiado en materia que ya va a ser objeto de exposición. Entonces, nuestro cometido ha sido, yo hago hincapié en esto, suplantar, sustituir la antigua ley, darle un formato más práctico y ponerle a la ley institutos, mecanismos más modernos, digamos. Cuando digo esto, quiero decir que no hemos innovado, no hemos cambiado el eje de la tierra. Hay que tener muy presente que la doctrina de la Corte en los requisitos sustantivos del recurso, el autoabastecimiento, la definitividad, el no plantear cuestiones de hecho y prueba que son materias propias y específicas y exclusivas de la instancia de mérito y que no es propia de la Corte, y demás, mantenimiento de la cuestión, introducción de la cuestión constitucional en debida forma. No basta la formulación dogmática, genérica, sino fundada y mantenida en las distintas instancias. Estos requisitos se mantienen absolutamente, que vienen de la 59O. Están más explicitados, quizás un poco con lenguaje claro, digamos, con lenguaje incluso, esta ley con lenguaje inclusivo, por lo tanto, y la doctrina que estos artículos de hace muchos años, que estos recursos, que esta función recursiva, el control de constitucionalidad, al que le hemos agregado, que no hace falta porque está adentro, ¿no? Pero expresamente lo hemos nominado también control de convencionalidad. Es decir, hemos hecho presente el llamado derecho de los tratados. De los tratados del artículo 75, inciso 22, que tienen el mismo rango que la Constitución y, por lo tanto, al decir de Vidal Campos, integran el bloque de constitucionalidad federal, son la Constitución misma, junto con la Constitución histórica. Los tratados, como dice la Constitución histórica, con potencias extranjeras, que son ley suprema de la nación. Esto es para que los colegas, los abogados y también los magistrados, como contrapartida, se preocupen de la operatividad que tienen los tratados y que pueden hacer uso de ellos, que en sus litigios, en sus controversias, en sus agravios, en la litigación desde que comienza, hagan uso de los tratados, son Constitución Nacional, se ha dicho, ya no hay discusión, que son operativos y que los magistrados se los planteen o no se los planteen. Si hay en la controversia algún tratado internacional que está jugando, lo invoquen, porque la Corte va a hacer control de convencionalidad o control de la aplicación del llamado derecho de los tratados, sea el tratado acorde a los hechos y al objeto del litigio, el aplicable, ¿no? Así es que voy así champurreando cosas novedosas. Hemos consagrado la posibilidad de una audiencia o de audiencias en cualquier estado de
del trámite del recurso de que el mismo ingresó, para escuchar a las partes, porque por ahí es bueno, el principio de la inmediatez ilustra a veces, de acuerdo a la envergadura del asunto, a la complejidad del asunto, hemos reservado este instituto, que también es excepcional, no es la regla, pero hay una audiencia prevista para quizás disponer medidas y, ¿por qué no?, el tercer objeto, rápidamente, lo que puede ser el objeto de audiencia, convocar a conciliación. Nosotros entendemos de que el método alternativo de resolución de litigios puede darse en cualquier momento, en cualquier instancia de los procesos, y la Corte no es la excepción. Así que por la envergadura del caso, el estrépito del caso, la connotación del asunto, la complejidad jurídica, etcétera, etcétera, la gravedad institucional, el orden público en juego, la Corte está habilitada a escuchar a las partes, a proponer fórmulas conciliatorias y a disponer, por ejemplo, en un amparo, disponer medidas cautelares que puedan considerarse urgentes y que no toleran mucha dilación, ya que hay derechos en juego que pueden frustrarse. Entonces, en esta instancia es toda una novedad que pueda haber audiencias, ¿no? Que, reitero, no será la regla, va a ser excepcional de acuerdo a la envergadura del asunto. Nos hemos reservado en la ley, el legislador así lo ha consagrado, nosotros lo formulamos en el proyecto, la posibilidad de sancionar también en forma excepcionalísima y de acuerdo a las características del planteo, aplicar alguna sanción de tipo pecuniaria, dice la ley, al litigante porque es el defensor técnico y lo que hacen los recursos son los abogados, no la parte. Por eso no castigamos a la parte, pero sí el abogado que traiga cuestiones francamente improponibles, que las hemos visto, les aseguro que se ven, que la Corte lleva años diciendo tal cosa y se sigue insistiendo, o cuestiones directamente improponibles, que no son para ser atendidos por la Corte. Dicho esto, decirles a modo de cronista de la comisión, que fue una comisión muy armónica, que fuimos lo más detallistas posible, que estuvo conformada por todos los secretarios relatores de planta de la Corte, que van a ser los expositores de esta tarde, y un moderador acá. Los secretarios letrados de las vocalías, es decir, de cada uno de los ministros, que colaboran, se integran, interactúan con los secretarios relatores de la Corte, y les puedo asegurar que es una tarea muy fructífera. Ellos también integraron la comisión y se repartieron los secretarios letrados de los ministros o de la vocalía respectiva. Debo decir, en todas las comisiones repartieron su tiempo y su esfuerzo. Así es que fue muy ponderable, el debate fue muy franco, tratamos de hacer hincapié en detalle por detalle, preguntándonos con qué qué podemos hacer y con qué este es el supuesto y cuál puede ser el contrasupuesto, y tratar de abarcar todos los supuestos posibles. Obviamente, no hay ley perfecta, es una obra de seres humanos, pero hemos tratado de hacer una ley lo más
funcional posible, lo más clara posible y lo más operativa posible y que esté al servicio de, en definitiva, de decir el buen derecho y de poner el último broche en sede local de una controversia. Lo demás queda al estudio de los estudios jurídicos, de los operadores judiciales, queda a cargo de los abogados afrontar el desafío de hacer las mejores presentaciones, de irse perfeccionando permanentemente en recursos extraordinarios. No quiero ser tremendista, pero los litigantes saben que tradicionalmente la tasa, el número de recursos rechazados formalmente y en el último tiempo se ha incrementado, no porque la Corte sea caprichosa, sea perfeccionista o quiera la perfección, sino que puedo asegurarles en serio que vienen recursos que son de materia que ya la Corte la tiene dicha hasta el cansancio. No pueden volver sobre los hechos, no revisamos hechos, por ejemplo, o no se autoabastecen los recursos. Eso era a la luz de la ley anterior. Ahora hay que hablar de los incisos. Si invocamos un par de incisos, tenemos que desarrollarlo con autonomía uno del otro y se tienen que autoabastecer los planteos. Y además se tiene que autoabastecer el recurso propuesto, tienen que traer las piezas necesarias, todas, para que la Corte, con lo que tiene, no necesite pedir nada en la etapa por lo menos de admisión formal. Son ampliamente mayoritarios los recursos que en admisión formal se están rechazando. Quiero ser en esto, he querido ser crudo, porque es bueno que nos mejoremos, que todos mejoremos y que los operadores judiciales, es decir, de adentro de la casa, también cada día seamos mejores, estudiemos mejor y bueno, está hecho el desafío. El 2 de mayo hay nueva ley de recurso extraordinario provincial, así llamada recurso en singular, con 3 supuestos que los abogados sabrán desarrollar. Muchas gracias. Bueno, ya destacaba el doctor De Santis justamente la participación y en esta oportunidad van a exponer la señora secretaria letrada de la Corte de Justicia, doctora Carolina González, y el señor secretario letrado de la Corte, doctor Carlos Pastor. La moderación, y esto es muy importante porque ya hablará de la mecánica de esta capacitación, estará a cargo del señor secretario letrado de la Corte, el doctor Federico Gutiérrez Evans. Doctor. Sí, buenas tardes. Solamente anunciar la exposición de la doctora Carolina González. Lo va a hacer en un tiempo de 15 minutos aproximadamente. El doctor Pastor va a hacer lo mismo, también 15 minutos. Y después de eso, si quieren hacer preguntas o comentarios, lo pueden hacer. Así que empecemos escuchando a la doctora Carolina González. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a todos su presencia y a la Corte, a todos los ministros por la confianza depositada en nosotros al darnos esta tarea de dar a conocer la ley, aunque sea inicialmente. Muchas gracias por ese desafío. La idea que tenía era de iniciar esta charla exponiendo brevemente el mensaje de elevación de la ley, porque en él se concentra o se sintetizan cuáles son las necesidades que ha puesto de manifiesto el legislador, en este caso, como muy bien analizaban los doctores, la Corte en ejercicio de la facultad que confiere la Constitución Nacional en el artículo 207, inciso 8, esta iniciativa legislativa que se ha utilizado, diríamos, para
toda la actividad que hace al funcionamiento del Poder Judicial. O sea, no solamente la Ley de Recursos Extraordinarios, sino todo lo que hace al funcionamiento con las leyes procesales, la Ley Orgánica de Tribunales, etcétera. Y bueno, y en este sentido, el mensaje de elevación contiene una síntesis de cuál es la idea del legislador o cuál es el objetivo que se ha propuesto con esta reforma, que un poco el doctor De Santis ya les ha anticipado. El proyecto va de lo general a lo particular, o sea, pone de manifiesto esto de la necesidad de emprender la reforma de distintas leyes procesales por dos motivos. En primer lugar, por la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes saben tiene principios procesales que hacen necesario adecuar las normas procesales de la provincia a la legislación nacional. Y por otro lado, la necesidad de reformar distintos institutos procesales y la organización o funcionamiento del Poder Judicial, adecuándolo a la nueva gestión y organización adoptada por la Corte de Justicia. Y, perdón, sí, no está saliendo. Ah, bien. Igual por ahora no es, sí. No, es para que, bueno, sigan más o menos los veía que digo, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahí está. Bien, ahora sí. Entonces, bueno, yendo de lo general a lo particular, es que pone de manifiesto en este mensaje de elevación la necesidad de adecuar estas normas procesales al Código Civil y Comercial y además por la nueva organización y gestión que ha adoptado la Corte según las necesidades que corren en estos tiempos, ¿no? Bueno, y con tal finalidad es que se constituyen todas estas distintas comisiones de trabajo y se abordan los anteproyectos del Código Procesal de Familia, el Civil y Comercial, el Laboral, la Ley Orgánica y en particular la Ley de Recurso Extraordinario Provincial. Ya entrando en esta ley, el proyecto se elevó para su consideración a la Cámara de Diputados en noviembre del 2021. Fue sancionado el 23 de diciembre del 2021 y publicado en el Boletín Oficial el 17 de enero de este año. El mismo artículo 28 de la ley difiere su entrada en vigencia a lo que para cuando la Corte lo disponga por acordada, como de hecho lo hizo. Si bien la entrada en vigencia estaba prevista para abril, se prorrogó por un mes más o con la finalidad de dar a conocer el texto de la ley y también reglamentarla, porque ya van a ver en detalle, hay varios artículos que sujetan el detalle a la reglamentación de la Corte. Además del 26 que prevé una facultad reglamentaria general para que, diríamos, el texto de la ley no quede desactualizado y atendiendo a la evolución tecnológica que vemos día a día. Bien, y yendo ya a la necesidad de la reforma o el porqué de la reforma de la Ley de Recursos Extraordinarios, el mensaje de elevación dice que es necesario actualizarla, modernizarla, ajustándola a las necesidades del servicio de justicia actual, precisamente porque si bien ha cumplido su objetivo y
en forma acabada, ya a 62 años de su vigencia, se hacía necesario modernizarla, remozarla. Bien, con esa finalidad se consagran distintos o se tienen como premisas distintas cuestiones. Entre ellas, y la primera, es la simplificación normativa, lo que dijo el doctor De Santis, o sea, reducir o consagrar un único recurso denominado recurso extraordinario provincial por oposición al recurso extraordinario federal, que es el que rige en el orden nacional, ¿bien? Y en el mismo se contemplan o concentran las dos funciones que prevé la Constitución provincial del recurso de inconstitucionalidad y casación, esto es, control de constitucionalidad y la función casatoria de determinar la correcta interpretación de las normas o cuál es la ley que corresponde aplicar en el caso. Bien, el otro tópico o premisa que se fija es el del lenguaje inclusivo, o sea, ¿cuál es la idea? Que se utilice un lenguaje más claro, que en definitiva esté orientado a los justiciables que son los verdaderos destinatarios de las resoluciones del tribunal, como una premisa y como cabeza del Poder Judicial. Otro tópico a considerar es el de la unificación de los plazos, porque ya no se distingue según la jurisdicción, sino que el plazo es uno solo para la primera y la segunda jurisdicción, y además el cómputo se ha unificado, porque es por días hábiles para todos los recursos. Si bien se mantiene y conserva los plazos especiales consagrados en leyes especiales, como es la LP 883A, y para el amparo se reduce sustancialmente a 5 días, al igual que los procesos urgentes, como ya van a ver en más detalle en la reglamentación. Bien, otro tópico es el del acotamiento o concentración del recurso. Precisamente atendiendo a la idea de que el recurso extraordinario es excepcional y que la Corte tiene acotado el campo para atender determinadas cuestiones, o sea, que no ve absolutamente todo, a diferencia de los jueces de las instancias de mérito, es que se establece un límite. En primer lugar, la necesidad de presentar una carátula en donde se hace una síntesis del recurso en sí, o sea, de la carátula, el expediente, el número de expediente, de la parte, de su letrado y el carácter en el que actúa con sus domicilios y de los agravios en sí. ¿Bien? Y además se le establece un límite de 30 carillas a la presentación, al recurso. ¿Bien? Siempre con esta idea de que la instancia extraordinaria tiene sumamente limitado el ámbito de actuación. ¿Bien? Entre otros de los tópicos está la facultad de convocar audiencias, como bien dijo el doctor De Santis, con la idea de instalar también esto de que en la instancia extraordinaria se procura o se quiere procurar estar cerca de las partes para esos casos que así lo ameriten, posibilitando una charla directa, la proposición de fórmulas conciliatorias e incluso la posibilidad de ordenar medidas ordenatorias. Bien. Por otro lado, algo muy importante que ha tenido esta ley es consagrar o darle consagración normativa a la doctrina de la Corte. O sea, había doctrina reiterada durante muchos años de la Corte que se entendió, el legislador entendió
que era conveniente otorgarle consagración normativa. Entre ellas, la primera es, por ejemplo, la consagración de la arbitrariedad como una causal de admisión del recurso en el artículo 3, inciso segundo. O sea, si nosotros hablamos de sentencia arbitraria, todo el mundo sabe lo que es la arbitrariedad, porque es algo que ha sido definido en innumerables fallos, tanto por la Corte Nacional como por la Corte Local. La ley anterior, la 59O, si bien alude a algunos casos de arbitrariedad, no quedan agotados, porque hablaba de, o habla ya sigue vigente hasta antes del 2 de mayo, de que la resolución se haya dictado violando el derecho de defensa, la facultad de producir prueba o vulnerando las formas indispensables que debe guardar el fallo. Bien, el término arbitrariedad es mucho más amplio y omnicomprensivo. Bien, otra doctrina que ha tenido consagración legislativa es que el auto de admisión no causa estado y puede ser revisado en oportunidad de dictar el fallo definitivo. Esta doctrina es muy antigua, del año 61, y de ahí se ha venido reiterando, y encuentra su razón de ser de que, a diferencia de lo que ocurre en las instancias ordinarias, donde generalmente el juez que concede el recurso, después de hacerlo, se desprende de la jurisdicción, en materia de recursos extraordinarios no ocurre lo mismo. Entonces, es el mismo tribunal el que decide la admisión y estudia el fondo. Entonces, en caso de producirse algún error, no es la alzada la que lo corrige, por ejemplo, si el recurso se interpuso fuera de término o si la sentencia es inapelable o irrecurrible, sino que tiene que ser el propio tribunal el que revise su admisión, en oportunidad, obviamente, de dictar la sentencia de fondo. La otra cuestión que obtiene consagración legislativa en el artículo 4, como dijo el doctor De Santis, es lo relativo a las cuestiones de hecho y prueba, que en principio no pueden motivar la intervención o la apertura del recurso extraordinario provincial, salvo, como se ha dicho siempre, arbitrariedad. Y además el artículo agrega que sea determinante para la decisión del caso, o sea, la cuestión de hecho y prueba tiene que tener incidencia decisiva en la resolución, no ser algo tangencial o intrascendente. Bien, otro de los temas que ha tenido consagración legislativa es la facultad que tiene la Corte de suspender o interrumpir los plazos para interponer el recurso extraordinario provincial, que es algo que lo ha dicho en reiteradas oportunidades, porque ha pasado que han planteado la suspensión e interrupción en la Cámara, incluso que la Cámara les ha suspendido los plazos, y bueno, y desgraciadamente siguen corriendo, porque el único tribunal que está facultado para hacerlo es la Corte, y ahora lo dice expresamente la ley. El análisis, otra de las normas que está en el artículo 17, todo el análisis que hace la Corte en las desestimaciones formales no generan doctrina. Bien, el artículo más o menos define en estos términos que el análisis realizado por el tribunal en las desestimaciones formales sobre cuestiones tratadas por las instancias de mérito no constituye doctrina de la Corte, como no sea de la propia desestimación en sí. O sea, estamos generando doctrina de por qué se desestima o qué motiva los incumplimientos para desestimar. Pero ocurre muchas veces que los profesionales o incluso algunos tribunales han tomado como doctrina de la Corte lo que en realidad eran palabras del Tribunal de Mérito, porque
por darles un ejemplo, por ejemplo, el tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma y lo fundamenta, o adopta determinada postura interpretativa en relación a una norma dada y plantean la arbitrariedad, o sea, el recurso, en este caso extraordinario provincial, por arbitrariedad. Entonces, el análisis que hace en ese supuesto la Corte es de legalidad, solamente de eso. Analiza si la declaración de inconstitucionalidad o la postura interpretativa que ha tomado el tribunal es razonable o irrazonable, está debidamente fundada o no. Y sobre esa base dice, no es arbitraria, no es irrazonable, pero eso no quiere decir que comparta lo que el tribunal dijo. Si ustedes quieren que la Corte se pronuncie y fije postura, vayan por la vía del inciso primero, pidiendo que declare la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma, o vayan por la vía del inciso tercero del artículo 3 de esta ley actual, pidiendo que se pronuncie sobre la correcta interpretación normativa. ¿Se entiende? Bien. Doctora, un minuto, por favor. Sí. Bien. Bueno. Otro de las, y voy rápidamente, es responsabilidad del recurrente controlar la exactitud y suficiencia del certificado en el artículo 12, inciso segundo. Y por último, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en todo lo que no está especial y específicamente regulado por la ley especial de manera distinta. Bien, acá he querido hacer un parangón de la técnica legislativa en cuanto a cómo está configurada la LP 59O, que le quedan unos días de vigencia, y la LP 2353O. Precisamente como en la Ley 59 hay dos recursos, entonces parte de considerar cuáles son esos dos recursos regulados, la nominación, la competencia y la interpretación restrictiva en el artículo 1, para después, eso es lo que se ha tratado de mejorar en la técnica legislativa, porque quedan intercalados normas de carácter instrumental y procesal con recaudos intrínsecos de los recursos en común para después abordar todo lo relativo a la sustanciación y dejar al final el recurso de inconstitucionalidad y el de casación con su objeto y sus recaudos específicos. Entonces, lo que se ha procurado ahora es partir de qué es el recurso extraordinario provincial, cómo se nomina en el artículo 1 y fijar que es de competencia exclusiva de la Corte de Justicia. En el artículo 2, el objeto, esto es, ¿cuál es el objeto? Establecer o realizar el control, como dijo el doctor, no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad y operar la función casatoria, y da en detalle cuáles de los incisos cumplen con cada una de esas funciones, para después pasar al artículo 3, que habla de cuándo procede, o sea, los supuestos, los tres supuestos en los que procede el recurso, y el artículo 4, que son, que es el supuesto en que no procede, que es precisamente cuando se quieren revisar cuestiones de hecho y prueba. Después aborda los requisitos instrumentales, no desarrolla los intrínsecos. Después de desarrollar o de definir al recurso extraordinario provincial, aborda a partir del artículo 5 los intrínsecos propios del recurso. El 5, la necesidad de que la sentencia sea definitiva. El 6 es el no consentimiento del vicio y el haber agotado todos los recursos hábiles para cuestionarlo. El 7 es el autoabastecimiento.
el 8 el planteo oportuno de la cuestión, y en esto se ha ampliado un poco, siguiendo la doctrina que había fijado la Corte, el artículo 12, o sea, no es solo el planteo de la cuestión constitucional, sino el planteo de la cuestión en general en las instancias de mérito, también de la cuestión normativa, salvo que sea sorpresivo, o sea, que el tribunal haya decidido la aplicación de una norma distinta, fundándolo, y eso genere la necesidad de dar una interpretación o un planteo novedoso, entre comillas, ante la Corte. ¿Bien? El artículo 9 establece la necesidad de la fundamentación del recurso, equivale al 13 y al 16, ahí es donde hay que decir cuál de los incisos contempla el caso, cuál es la finalidad perseguida y qué parte de la sentencia quiero que se cambie, de qué manera se ha malinterpretado la Constitución o se ha interpretado mal la cláusula constitucional o hay arbitrariedad, y la eficacia, ¿bien? Lo que todos ya conocen. Y después ya sí aborda los requisitos instrumentales, tratando de concentrarlos todos de manera corrida, diríamos, empezando por el plazo, la interposición en un escrito único, ¿bien? Aunque con los diversos fundamentos de cada causal, y ahí sí lo de las carátulas y las carillas, el límite. En el artículo 12, las formalidades del escrito, que es equivalente al artículo 3 de la ley actual, o sea, el domicilio, el certificado, la sentencia debidamente autenticada, bueno. Y después ya pasamos al 13, que prevé el supuesto de admisión, y el 14 de desestimación. Si están cumplidos, la Corte admite y en ese caso puede suspender los efectos de la sentencia y pedir la remisión de las actuaciones que considere pertinentes, y si no están cumplidos, desestima. Bien, dentro del 14 puestos chiquitos el 15, el 16 y el 17 porque están como vinculados a la desestimación, o sea, el incumplimiento de los recaudos de la manera que explicitaba el doctor De Santis, o sea, un incumplimiento grosero de los requisitos puede acarrear al profesional sanciones, además atendiendo a la instancia en la que se presentan, porque es la última posibilidad provincial y eso exige determinado conocimiento y rigurosidad de análisis, ¿bien? El artículo 16 prevé la atribución especial del tribunal de poder soslayar el cumplimiento de determinados recaudos formales cuando exista gravedad institucional, esté comprometido el orden público o quiera sentar doctrina o se haga necesario sentar doctrina. Y el 17 habla de esto que les dije, de que la desestimación no es doctrina de la Corte. Y ya sí, del 18 al 23, contempla la sustanciación del recurso, el contenido de la sentencia si prospera y al final la disposición de los fallos plenarios que antes estaba en el artículo 10 mezclada en el trámite. Bueno, espero haber sido clara. Me miraba el doctor. Muchas gracias, doctora. Valió la pena la extensión. La segunda exposición de esta primera parte va a ser el doctor Carlos Pastor. Y hay dos expositores más, después de un descanso que tomaremos después de eso y de las preguntas que quieren hacerle a los dos expositores actuales. La segunda exposición de la primera parte, doctor Carlos Pastor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a tratar de ser lo más concreto y simple posible en los temas que nos hemos dividido. Es muy probable que muchos temas los toquemos por distintos lados, los distintos relatores, porque lamentablemente se pueden ver de distintos puntos y nos va a pasar. Y hemos tenido una colaboración muy importante de Bartolo de Sacroferrato,
que trabaja en la Secretaría, que es el doctor Humberto Vargas, y él es el que ha hipervinculado la ley con la reglamentación y todo, y hemos tratado de hacer esto que sea lo más simple posible y ojalá que le sea práctico. Yo básicamente voy a hablar de lo que es la competencia, el objeto, la procedencia, la fundamentación y las atribuciones especiales que ha tomado el tribunal a través de la ley, o las atribuciones especiales que le faculta la ley al tribunal. En la competencia hay algo muy importante en este recurso extraordinario provincial que marca que es exclusiva, y el fundamento está principalmente en el artículo 208, inciso C de la Constitución, que son los mismos recursos que anteriormente estaban previstos en la Ley 59O de inconstitucionalidad y casación, que ahora son facultad, o sea, que ahora está establecido dentro de este artículo como facultad exclusiva de la Corte, y tiene también como fundamento el 208, inciso sexto de la Constitución, que es a través de los precedentes de la Corte Nacional, Estrada y Di Masio, que establece que por ser el Tribunal Superior es el último órgano y quien tiene competencia antes de poder ir a la vía federal. Es muy importante esta idea de competencia exclusiva que se ve reflejada en el artículo 10 cuando establece que solo, como lo indicó recién la doctora González, solo la Corte puede suspender o interrumpir los plazos, y es muy importante que el litigante lo tenga en cuenta esto, porque ha pasado que muchas veces los tribunales de alzada han concedido esta suspensión o interrupción de plazo, pero carece de efecto ante la Corte, que se computa desde el momento originario, con lo cual después se tiene que quedar afuera la expresión del recurso en virtud de un requisito fundamental. El segundo punto del objeto, como lo marcó el doctor De Santi, también refirió la doctora González, está previsto en los 4 incisos del artículo 2, que es el control de constitucionalidad y convencionalidad, y a su vez la función casatoria de la Corte. Los 3 primeros incisos, A, B y C, refieren al control de constitucionalidad, ya sea en forma directa, pero a través del proceso litigioso. No es la acción pura de inconstitucionalidad, sino es el que llega por vía del recurso extraordinario a la Corte, donde se discute la constitucionalidad de la norma o la inteligencia que se ha dado a la norma, siempre que esa aplicación u omisión de aplicación termine perjudicando al recurrente, porque el interés es la medida del recurso, y al mismo tiempo cuando la inteligencia realizada a la cláusula termina en perjuicio de lo que es un derecho consagrado por el derecho constitucional o por el derecho convencional. El principio del control de convencionalidad, expresamente establecido, que si bien también como lo marcó el doctor Victoria, es doctrina asentada que el control de convencionalidad debe ser realizado por los tribunales, no solo por los tribunales, sino desde Hellman también la administración pública también debe realizarlo, pero ya la Corte, a través de varios precedentes a nivel nacional y sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde Arellano, Almonacid Arellano y Maceo y los demás pronunciamientos, ha marcado esta función que deben cumplir los tribunales de todas las instancias de manera difusa, con lo cual lo único que se ha hecho es incorporar esa doctrina, en este caso no de la Corte Provincial, pero sí una doctrina que no es de aplicación obligatoria y ha sido incorporado expresamente. Digo que esto hay que relacionarlo expresamente con 2 artículos de la ley, que es muy importante. El 3, con relación a cómo debe fundamentarse cada uno de los recursos en los incisos pertinentes, pero el 24 de la misma ley, que establece cuáles son los efectos y cuándo vamos a pretender la revocación de la sentencia y cuándo puede dar lugar a la anulación de sentencia. Esto tiene que ver con los objetos de los recursos, y esto es un principio general, que los recursos pueden apuntar a efectos positivos o efectos negativos o a ambos simultáneamente. En este caso, cuando la resolución apunta a la arbitrariedad del fallo o la violación de las reglas del debido proceso, es un supuesto de arbitrariedad que da a la anulación del fallo, con lo cual el tribunal lo único que hace es determinar que hay una plataforma fáctica o fáctica normativa que está erróneamente tomada, y por lo cual lo único que hace es anular el fallo y no se pronuncia, porque en principio el tribunal no es un tribunal de mérito, no valora. Pero la regla es que la Corte, que también lo marcó el doctor De Santi, no interviene en cuestiones de hecho y prueba. Entonces, en los otros 2 supuestos, sean los controles de convencionalidad o la función de constitucionalidad o convencionalidad y la función casatoria, que no incluye arbitrariedad, directamente está obligada a atenerse a los hechos como han sido fijados por los tribunales de mérito. Esto es muy importante al momento de plantear el recurso, aclarar a dónde va, y tiene que ver con algo que también vamos a ver en la fundamentación.
la procedencia de recursos. También el doctor De Santi hizo expresa referencia al carácter excepcional y de interpretación restrictiva que tiene el recurso extraordinario. Esto es muy claro, la Corte lo ha dicho reiteradamente, en la antigua composición como en la actual, la Corte no constituye una instancia más, no es una tercera instancia. Tiene un control, en principio, de constitucionalidad, convencionalidad y de legalidad, y excepcionalmente puede entrar en los hechos cuando la arbitrariedad aparezca en la primera presentación de manera palmaria o ostensible que justifique la apertura, si no directamente la Corte no ingresa en ese análisis. Contiene los supuestos establecidos en el inciso primero y segundo del artículo 11, lo que marcábamos recién, y de la Ley 59O, y a esto hay que relacionarlo específicamente con el artículo 9, segundo y tercer párrafo, y con el 24, primer párrafo. ¿Cuáles son los supuestos? Específicamente, cuando el recurrente invoque que la norma que están aplicando viola un derecho constitucional o viola una norma constitucional, que hay una violación conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional y que eso da lugar a que se pronuncie el tribunal sobre la norma en sí misma, se hace un juicio sobre la norma. Esto es muy importante que lo vinculen con el planteo oportuno de la cuestión, porque es en la primera oportunidad que debe hacerle saber al tribunal que la aplicación de la norma como está redactada, el litigante la considera inconstitucional. Ello sin perjuicio de la facultad del tribunal, que puede declararlo de oficio en virtud de los precedentes de Emil de Pereira, Rodríguez Pereira y demás de la Corte Nacional, y también lo ha dicho la Corte local en Cenitrán y otros supuestos más, pero la carga está expresamente impuesta en el artículo 8 de la ley, que debe hacerle saber al tribunal que la aplicación de la norma como está establecida es violatoria de un derecho constitucional consagrado o de un derecho convencional reconocido. En segundo lugar, puede tratarse de la errónea interpretación que se ha dado a una cláusula constitucional. Es un supuesto muy poco probable que se dé, pero han llegado algunos supuestos donde se entiende que la aplicación de una norma está afectando a la Constitución, la interpretación de una norma constitucional está afectando a la Constitución provincial o a la Constitución nacional, o la interpretación de la norma de la Constitución provincial afecta a una norma de la Constitución nacional. Es un supuesto específico donde también se pretende que sea denunciado, porque el artículo 8 prevé que debe ser sometido a las instancias de mérito todo pronunciamiento, porque se entiende, en base a lo que es la teoría recursiva, que la actuación ante la Corte es una actuación revisora, no es una actuación renovadora, o sea, no permite el planteamiento de nuevos temas, sino de temas que ya han sido planteados en las instancias de mérito. Esa es la finalidad de por qué debe ser oportunamente planteada la cuestión constitucional. El tercer, cuestión constitucional, o también en este caso lo vamos a ver también con respecto a las normas casatorias, también hay que pedirle esa aplicación. Y el tercer supuesto es netamente casatorio, que tiene que ver con la aplicación o la omisión de la norma que consideramos correcta, que ha sido indebidamente omitida o que ha sido aplicada indebidamente, y da lugar a que el tribunal se pronuncie sobre lo que se considera la recta interpretación del derecho a los fines de lograr la unificación de la jurisprudencia. Les vuelvo a marcar el tema de que en los supuestos de que estemos hablando de casación constitucional o que estemos hablando de casación de normas sustantivas, el tribunal se atiene a los hechos fijados por los tribunales de mérito. En el único supuesto que puede llegar a ingresar para analizar los hechos de una manera distinta a lo que han definido los tribunales de mérito, tiene que ver con arbitrariedad y tiene que ver con que originalmente se tiene que demostrar, al menos con grado de verosimilitud suficiente, que la fijación de los hechos ha sido absolutamente antojadiza o no se han tenido en cuenta las postulaciones de la parte. Por ejemplo, como es un caso de nulidad, como sostiene Gossaini, por violación del principio de congruencia. Bien, vamos a ver cuáles son las atribuciones del tribunal para cerrar, para que no me rete el doctor Gutiérrez, porque ustedes no lo ven, pero yo lo tengo todas las tardes conmigo, así que vamos a tratar de evitar los conflictos. Principalmente de las atribuciones del tribunal, se ha previsto que puede suspender preventivamente los efectos de la sentencia. Este artículo es, creo yo, muy importante porque cierra una discusión generada con la aplicación del
artículo 460 de la Ley 988, donde se discutía si se producía o no la suspensión, y si a eso lo relacionábamos con el artículo 5 de la Ley 59O, habían dos interpretaciones distintas, incluso en los tribunales de alzada. Mientras algunos sostenían que el artículo 5 seguía vigente, con lo cual solo el acto de admisión formal suspendía los efectos, otros sostenían que conforme lo que había quedado reformado en el 2010 con la Ley 988O, el artículo 460 establecía que la mera interposición de recurso extraordinario suspendía los efectos e impedía la ejecutoriedad de la sentencia de alzada. Creo que esto ha dado claridad, incluso si el proyecto de ley de Código Civil sale en la manera que está proyectado, incluso confirmaría esto, pero ya la norma de la ley 2353 es clara que la única forma de que se suspendan los efectos o es con la admisión o que el tribunal excepcionalmente ejerce esta facultad cuando considere que sería prácticamente como una cautelar, considere que se dan las circunstancias para suspender los efectos. Me parece que es una norma trascendental. En segundo lugar, se establece que al tiempo de la desestimación formal, por razones de economía procesal, el tribunal puede ingresar, o sea, aun cuando estén cumplidos todos los requisitos intrínsecos y procedimentales a los efectos de la admisión de recurso, pero cuando haya, como dijo el doctor De Santis, una doctrina consolidada de la Corte o hubiera, por ejemplo, un plenario que lo impida salirse de eso, en esa oportunidad puede ingresar al fondo a los efectos de la desestimación formal. También es trascendente que se ha marcado dentro de las facultades exclusivas para el caso de desestimación formal, cosa que no hacía el artículo 5 y que generó algún debate en alguna oportunidad. Con respecto a las sanciones, lo adelantó la doctora González, la idea es sancionar a todos los colegas. La sanción es una, les aclaro, primero es una facultad que la Corte la tiene por ser una norma que deriva del Código Procesal Civil, del 265, que establece la posibilidad de sancionar con temeridad y malicia. Acá solo se ha puesto un supuesto específico para el caso excepcionalísimo, como lo marcó el doctor De Santis, que se estime que la conducta del profesional es obstruccionista, dilatoria, temeraria o maliciosa y que haga un planteo absolutamente improponible. En ese supuesto puede ponerse una sanción de carácter pecuniario, como lo ha marcado el doctor, dándole la ley específicamente esta facultad. Sí aclaro esto porque me parece importante que la Corte ha ejercido la facultad de sancionar a colegas en oportunidades anteriores sin que estuviera una norma de este tipo aplicando la norma de temeridad y malicia. O sea, esto viene a complementar y a dar una regulación específica. Y en un supuesto específico también de un caso que tenía como 7 motivos por los cuales no podía ingresar el recurso como lo habían planteado, se puso una sanción pecuniaria en ese supuesto. Y hay 2 o 3 más. Después, hay una facultad especial que, aún advirtiendo incumplimientos de requisitos para ingresar al estudio, la Corte puede, a juicio de su sana discreción, como dice la Corte Nacional, ingresar cuando se den situaciones de gravedad institucional o para fijar doctrina. Y les marco esto porque es muy importante, e incluso después, si quieren, les doy un antecedente de la Corte Nacional en un caso de una adopción post-mortem, que es absolutamente trascendente, donde incluso el recurso interpuesto por el defensor oficial en defensa de los derechos del niño, de que se discutía la legitimación para hacerlo, en un recurso planteado extemporáneamente, la Corte asumió y hizo lugar al recurso, a pesar de todos los incumplimientos formales que se dan en ese supuesto. Es un fallo del año pasado, lo tengo acá reseñado, si quieren ya les doy el número. Es interesante para decir que esta es una facultad excepcionalísima y en ese caso tuvo en especial consideración el interés superior del menor y la Corte. También se han hecho en supuestos de gravedad institucional y la Corte, en integración anterior, en el caso Jansón de Grafiña, también utilizó esta figura por gravedad institucional a pesar de la denuncia que hizo la recurrida del incumplimiento de algunos requisitos formales. Después, también lo marcó el doctor De Santis, solo lo repito, que es la posibilidad de convocar audiencia. Él lo explicó mejor que yo cuál sería esta finalidad y que puede ser en cualquier etapa. Y por último, en el caso del artículo 3º, inciso 2, se anulará la sentencia y se remitirá la causa para que el tribunal
que intervino o el que debe reemplazarle lo tramite y dicte nuevo fallo. La Corte, excepcionalmente, puede asumir competencia positiva para mí, jurisdicción positiva para el doctor Gutiérrez, que lo discutimos, para mí es competencia positiva, pero más allá de la discusión técnica, lo cierto es que lo trascendente es que, en contra de lo que le dije recién, que el efecto de la nulidad de la sentencia es solo un efecto negativo, en este caso, excepcionalmente y dadas las circunstancias, puede asumir cuando considera que no hay cuestiones de hecho y prueba, generalmente, para evitar la dilación o cuando ya ha subido más de una vez el expediente y asume esta jurisdicción positiva, cosa que también había hecho la Corte con integración anterior, pero no había norma que lo habilitara específicamente, solo era pretorianamente, ahora está expresamente consagrado como una facultad. Bueno, ahora la placa más importante, sobre todo la última. Nada más. No, tiene que hablar 3 minutos más, doctor. Tengo 3 minutos más y no sé qué decir. Ahora vamos a ir a un descanso. Luego de ello vendrán otros 2 expositores que van a incluir dentro de su temario el tema de las acordadas de la Corte, los acuerdos generales de la Corte. Así que bueno, ahora un descansito de 10 minutos. La segunda parte van a disertar ahora la doctora Marcela Carrizo y cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse. Vamos a tratar de ser escuetos, pero claros. Bueno, la parte que nos hemos dividido, como dijo el doctor Pastor, y me toca la parte de la improcedencia y los requisitos intrínsecos de admisibilidad del recurso extraordinario. Empezamos por el artículo 4 y comienzo por señalar que la ley 2353O lo que ha hecho es receptar legislativamente una doctrina, un criterio reiterado de la Corte en el sentido que las cuestiones propias de las instancias de mérito y específicamente el análisis que de los hechos y de las pruebas del caso realicen, no son objeto del recurso extraordinario y por lo tanto son ajenas al tratamiento de la Corte. Como el doctor Pastor relató, el objeto y los supuestos de procedencia están contemplados específicamente en el artículo 2 y 3 de la ley y surge de ellos con toda claridad que las cuestiones fácticas y probatorias quedan fuera del ámbito de su conocimiento. El objeto radicaría entonces, excluidas estas cuestiones fácticas y probatorias, porque diríamos que en ese caso y en caso de ingresar, la Corte convertiría el recurso en una vía de acceso a una instancia, tercera instancia ordinaria, que no está previsto, la Corte reiteradamente lo ha dicho, en nuestro ordenamiento legal. Por lo tanto, como la norma lo dice, esas cuestiones privativas de las instancias de méritos a las que hace referencia serían aquellas que están relacionadas con el aspecto fáctico procesal, por ejemplo, del expediente, en lo que respecta al juzgamiento de la suficiencia del memorial de agravios, o bien la decisión que se adopte en materia de distribución de costas. Y específicamente el examen de los presupuestos de hechos y de la valoración probatoria que las hagan las instancias de mérito. Ahora bien, el mismo artículo 4, en su última parte, establece una excepción, y es el caso en que el recurrente acredite una flagrante violación al derecho de defensa o al debido proceso, y como señaló y destacó la doctora González, que eso sea determinante en el resultado del caso. Puede ocurrir que el recurrente, si bien invoca una cuestión relativa a la valoración probatoria, demuestre concretamente que en el caso la valoración de determinada prueba fue absurda, que en ese caso sí ingresaría a analizar la Corte, y en ese caso entonces ingresa, como digo, porque podría haber acreditado esa flagrante violación al derecho de defensa. O puede ocurrir también que, tratándose del tema de la suficiencia del memorial de agravios, el recurrente demuestre que no es ni más ni menos que una afirmación dogmática
el rechazo de su apelación sobre la base de que su memorial no reúne los recaudos del 253, del artículo 253 del CPC. Ingresando ya a los requisitos intrínsecos en particular, como el doctor De Santis señaló, en este tema de los requisitos intrínsecos no han sufrido sustanciales reformas, aunque sí con una mejor técnica legislativa, lo atinente a la definitividad del fallo, así como también el no consentimiento del fallo que se impugna y el del autoabastecimiento del recurso. En relación a lo previsto en el artículo 5 de la definitividad, este requisito impone justamente como requisito de admisibilidad del recurso el de la definitividad del fallo que se impugna, calidad que le atribuye tanto a las sentencias que definen el fondo del asunto como a aquellas que resuelven una incidencia procesal, pero de carácter perentorio. Por ejemplo, la que admite una excepción de prescripción o la que hace lugar a la excepción de cosa juzgada. En ese caso, sí sería una sentencia definitiva. Tanto unas como otras deben ser dictadas por los órganos judiciales que intervienen en grado de revisión, es decir, las distintas cámaras de apelaciones de los distintos fueros, Cámara de Paz, Cámara del Trabajo y Cámara Civil y Comercial y Minería, y también puede ocurrir que sean definitivas, a los fines de la ley, aquellas sentencias dictadas por los jueces de primera instancia cuando intervienen en grado de revisión en virtud de leyes especiales, y es el caso concreto de la titular o jueza del juzgado contencioso administrativo, cuando decide las impugnaciones que se dirigen en contra de las decisiones del director de defensa del consumidor cuando impone sanciones. La razón de ser de este recaudo de la definitividad radica ni más ni menos en que la intervención de la Corte es excepcional y ya es criterio reiterado que no se trata de una tercera instancia donde puedan someterse a revisión cada incidencia procesal que se dé en el decurso de los procesos. La Corte interviene cuando el agravio es irreparable, de manera tal que no va a intervenir en aquellas sentencias que decidan medidas cautelares o fijación de alimentos, porque siempre va a quedar la posibilidad abierta de que se cambie el criterio con el cual han sido decididas, dada la naturaleza provisional de estas decisiones. Tampoco, por ejemplo, y por citar otro ejemplo, la sentencia que rechaza un planteo de perención, porque en ese caso no pone fin al juicio ni impide su prosecución como la norma expresamente lo requiere. Tales cuestiones, además, siempre puede ser el agravio que genere esas decisiones disipado al dictarse la sentencia definitiva que decide el fondo del asunto. Ahora bien, finalmente el artículo también requiere que la cuestión resuelta no pueda plantearse nuevamente en otro proceso. Ese requisito, por ejemplo, no lo cumpliría la sentencia que rechaza, por citar algún ejemplo, la demanda de usucapión, motivado específicamente en la falta de prueba de la antigüedad suficiente para usucapir. Porque, bueno, justamente implica que la parte va a poder replantear la pretensión. Eso en cuanto a la definitividad y su artículo 5. Luego, la ley también requiere como requisito intrínseco de admisibilidad del recurso extraordinario provincial el no consentimiento. Es decir, que se requiere que el recurrente haya agotado todos los procedimientos, como dice la norma, y recursos hábiles en su contra. Ahora bien, el incidente, el remedio procesal, la impugnación o recurso dependerá justamente para atacar el pronunciamiento que genera un agravio y para así de esa manera poder habilitar la instancia extraordinaria, dependerá del contenido de la resolución y del agravio que se trate. Por ejemplo, si el agravio del recurrente radica en los vicios de procedimiento originadas en las instancias de mérito, indudablemente para habilitar la instancia extraordinaria tendrá que haber promovido el incidente respectivo de acuerdo a las normas procedimentales. O bien también un caso que ha sido discutido en la Corte cuando el caso de las perenciones dictadas en segunda instancia, necesariamente para que el recurrente cumpla con este requisito del no consentimiento, deberá articular el recurso de reposición en los términos que requiere el artículo 281 del CPC. Otro de los requisitos que la ley exige es el del autoabastecimiento
contemplado en el artículo 7. El recurso debe presentarse, dice el artículo, de forma tal que permita al tribunal examinar y decidir su procedencia sin necesidad de requerir otros antecedentes o actuaciones. Este artículo tenemos que relacionar con el inciso 3º del artículo 12, que en un momento va a explicar el doctor, relativo a la carga que le impone al recurrente de mencionar y acompañar todas las actuaciones o copias, perdón, de las actuaciones atinentes al proceso y que se vinculen con el recurso. En caso de actos cumplidos bajo el sistema de oralidad, se requiere que el recurrente indique la vía de acceso electrónico que, conforme ha sido reglamentado por la Corte a través del Acuerdo General número 51 del corriente año, implica la carga del recurrente de acompañar la copia del acta de la audiencia oral de que se trate y genere agravio o perjuicio al recurrente. El recurso extraordinario provincial es excepcional y de interpretación restrictiva, como claramente lo preceptúa el artículo 3. Y por eso es la razón de ser de esta norma, que exige al recurrente que se acompañen todos los presupuestos a fin de que se pueda demostrar y apoyar la pretensión esgrimida. Esta exigencia se vincula ni más ni menos que con el contenido de los agravios y el requisito, en ese caso el autoabastecimiento, dependerá de lo que el recurrente o el impugnante trae a conocimiento de esta Corte. En caso de que el recurrente, por ejemplo, invoque que el tribunal omitió pronunciarse respecto de algún planteo que formuló al interponer la demanda y que mantuvo, por ejemplo, al expresar agravios en contra de la sentencia de primera instancia que no trató su planteo, necesariamente deberá acompañar copia, no solo del escrito de demanda, también de la sentencia de primera instancia que dice que no trató o que él invoca que no trató su planteo, como también del escrito de expresión de agravios donde el recurrente mantuvo la cuestión. Lógicamente, y bueno, por ser un requisito intrínseco instrumental de admisibilidad, también la copia de la sentencia recurrida. De esa manera la Corte, con todos estos documentos o copias de las actuaciones pertinentes, podrá verificar el sustento de los argumentos que expone el recurrente, que es a tal fin el que se requiere este recaudo, el cumplimiento de este recaudo. Finalmente quiero resaltar que en el artículo 8, lo que hizo la ley 2353 es receptar un criterio y doctrina reiterada de la Corte en el sentido que en la fundamentación de los recursos no pueden incorporarse argumentos novedosos que no fueron propuestos ante las instancias de mérito ni resueltos por ellas. Caso contrario, la Corte lo ha dicho reiteradamente, estaría resolviendo en forma originaria esas cuestiones, lo que además de desvirtuar la naturaleza de su jurisdicción, implicaría ir en contra del principio de preclusión procesal y debido proceso. La ley requiere el planteo oportuno de la introducción, o sea, introducir oportunamente las cuestiones, es decir, esos tópicos que motivarán el recurso extraordinario y que lo sea con suficientes fundamentos como la norma lo expone. Es decir, que el planteo concreto y fundado debe ser realizado en la primera oportunidad que el recurrente pudo preverlo y mantenerlo en las diferentes instancias a fin de que se puedan pronunciar. Y en caso de obtener un pronunciamiento desfavorable, poder replantear esas cuestiones por la vía del recurso extraordinario. El caso sería, por ejemplo, en caso de que, digamos, o como para poner un ejemplo, en caso de que la demandada puede llegar a advertir que la admisión del planteo del actor ha formulado al tiempo de demandar podría habilitar la interposición del recurso extraordinario provincial, pues necesariamente deberá, al responder el traslado de la demanda, introducir ese planteo porque esa es la oportunidad, la primera oportunidad en que pudo prever. Es decir, al contestar el traslado de la demanda, introducir los tópicos sobre los que versará el recurso extraordinario y mantenerlos al expresar agravios en caso de que el juez de primera instancia efectivamente haya acogido el planteo de la actora.
Puede ocurrir a la inversa que el planteo sea rechazado y por lo tanto, todo esto es una hipótesis, digamos, el actor se alce en contra de esa sentencia de primera instancia. Igualmente el demandado deberá mantener esos tópicos que formularán o formarán parte del recurso extraordinario provincial al tiempo de contestar los agravios. Porque puede ocurrir, lógicamente, que la Cámara revierta, admita la apelación del actor y acepte el reclamo o el planteo que formuló. En ese caso, el demandado habría cumplido con esa oportuna introducción del planteo y la habría mantenido también. Por lo tanto, este recaudo va a ser cumplido al tiempo, se va a considerar cumplido al tiempo de interponer el recurso extraordinario. Finalmente, el artículo 8 también establece una hipótesis de excepción donde se exime a la parte recurrente de la carga de introducir en forma previa los tópicos que motivarán el recurso extraordinario. Y es en el caso que el perjuicio derive directamente del pronunciamiento que impugna y obviamente, bueno, el agravio en ese caso, lógicamente, no puede considerarse que haya resultado previsible para la parte actora. Recientemente un fallo en una causa en la Corte que se resolvió, donde el tribunal acuo, al tratar la apelación de la parte demandada, circunscrita específicamente al tema relativo de la imposición de costas a su cargo, lo que hace es tratar ese agravio, pero también decide sobre la improcedencia de un rubro que había sido reclamado por el actor, acogido por el juez de primera instancia y que no había sido materia de agravio. La actora se alza en contra de ese pronunciamiento, interpone recurso extraordinario de arbitrariedad, bueno, de inconstitucionalidad, todavía no vigente la ley, pero lo grafico para el tema de que no se le podría exigir en ese momento a la actora haber introducido en forma previa las cuestiones sobre las que versará el recurso, porque no podía resultar previsible para ella que el tribunal acuo se iba a pronunciar respecto de un rubro que estaba firme, se encontraba firme. Así que bueno, hasta acá me ha tocado a mí, espero haber cumplido con el tiempo, he tratado de ser concreta y no me he retado. Prolijísima, muchas gracias. Ahora el doctor Humberto Vargas nos va a hacer su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el análisis del articulado de la Ley 2353O, seguidamente vamos a examinar los requisitos instrumentales, seguramente no con la profundidad de mi amigo Savigny Pastor, pero al solo efecto ilustrativo y reiterar ya cuestiones que se han mencionado. Artículo 10, plazos. Como ya lo comentó el doctor De Santis y la doctora González, se ha unificado el plazo para interponer recursos sin distinguir jurisdicción territorial. Como ustedes saben, la 59O vigente hasta el día de la fecha sí distingue si son juicios originarios en la primera circunscripción judicial, son 10 días para interponer el recurso, y si provienen de la segunda circunscripción, 15 días. Este plazo ampliado ha sido suprimido y se ha unificado. En 10 días desde la notificación de la resolución que lo motiva. Aclaro que la Corte extrae este dato, es decir, que la fecha que fue notificada la sentencia recurrida, del certificado que emite el actuario del Tribunal de Alzada. Y bueno, también, como ya se mencionó, en los procesos de amparo y las acciones urgentes, el plazo es de 5 días. El Acuerdo General número 51, que reglamenta la ley, aclara que los plazos que prevé este artículo se computan para todos los procesos por días hábiles judiciales. Es decir, sea el plazo general, sea el plazo para amparo o para las leyes especiales. Bueno, en las leyes especiales tenemos que atenerlo a lo que dice esa ley, pero el plazo general para todos los procesos, son los días hábiles judiciales. Y rige el plazo de gracia previsto en el Código Procesal Civil
comercial y de minería. Y también se aclara el último párrafo, el de la reglamentación del artículo 10, que este plazo, el de 5 días hábiles, rige en el proceso de amparo y en todo proceso urgente. El tercer párrafo también ya se ha mencionado el contenido, que estos plazos, los que menciona el artículo 10, rigen sin perjuicio de otros fijados en leyes especiales. Así también lo aclara el Acuerdo General 51. Y bueno, por ejemplo, en la ley 883A, que es de procedimientos para causas en que el Estado sea parte actor, demandado o tercero voluntario u obligado, en su artículo 19 prevé una serie de plazos especiales, entre ellos el inciso J, para interponer recurso, sigue siendo igual, 20 días hábiles judiciales, y para el traslado, en el caso de que se admita formalmente el recurso, 20 días hábiles para contestar el traslado. Esto lo voy a pasar porque también ya se ha hablado, es decir, que solamente la Corte puede suspender los plazos del recurso. La Corte va a analizar si se hace una presentación de este tipo, si está debidamente justificado y, bueno, y evaluará, y en base a ello va a decidir si suspende o no el plazo que está corriendo para el recurso extraordinario. Bueno, acá hay una síntesis. Plazos generales son 10 días hábiles judiciales, amparo y acciones urgentes, 5 días hábiles judiciales, y en el caso de leyes especiales debemos atenernos a lo que digan estas leyes especiales. En el caso de la 883A son 20 días hábiles judiciales. Y el artículo 18 es el supuesto cuando se admite formalmente el recurso. El traslado también serán 10 o 5 días hábiles judiciales, y habiendo leyes especiales, en el caso de la 883A, 20 días para contestar el traslado. Bueno, interposición. Como también ya adelantó el doctor De Santis, a los fines de darle claridad y precisión al escrito recursivo, como asimismo clarificar la tarea de los abogados y en aras de simplificar el trámite del recurso, teniendo en cuenta los resultados positivos obtenidos por la Corte de Justicia de la Nación con el dictado del Acuerdo 4 del 2007, se ha previsto como recaudo de admisibilidad formal un límite en la extensión del escrito recursivo y la presentación de una carátula. Dice el artículo 11, el recurso debe plantearse en una única presentación, fundando cada causal en forma autónoma, es decir, las causales del artículo 3 ya mencionadas se deben fundar en forma autónoma. Punto seguido, no excederá de 30 carillas, este es el límite, este es el máximo en cuanto a la extensión del recurso, en el formato aprobado para las actuaciones judiciales. El formato aprobado para las actuaciones judiciales en general está dado por los acuerdos 13 del 2018 y, no leo, 69, ya estoy mal de la vista, 69 del 2020. La Corte de Justicia, al efecto de la presentación de los recursos extraordinarios, ha emitido el Acuerdo General 82 del 2020, que es complementario del 13 y del 69, en donde dice que el escrito correspondiente al recurso extraordinario y su eventual contestación, si se admite, pueden ser confeccionados con un interlineado de 1,5 y hasta 28 renglones. El formato que aprobó el anterior acuerdo es hasta 21 renglones, pero eso sigue siendo para el resto de los escritos que se presenten ante el Poder Judicial. Reitero, para los recursos, a los fines también de darle posibilidad, si el recurrente lo estima necesario, que incremente el número de líneas o renglones, entonces puede ser 1,5 el interlineado y hasta 28 renglones o líneas por carilla. Asimismo, en cuanto a la carátula, el escrito debe estar encabezado por una carátula que contenga una síntesis del recurso extraordinario en la forma que reglamente la Corte.
La reglamentación está en el acuerdo 51 que ya mencionamos. Establece que la extensión máxima de la carátula es hasta 4 carillas y se deben consignar todos los datos que se precisan en el formulario. El formulario ya está disponible en la página oficial del Poder Judicial. Ustedes tienen que irse en la parte superior donde dice acuerdos, doble clic, se despliegan todos los acuerdos de la Corte y esto está en el Acuerdo General número 51. Se van al final, es un formulario que está en formato Word, donde se tienen que ir completando en el campo respectivo los datos que allí se establecen, como por ejemplo el expediente, tribunales intervinientes, datos de la parte recurrente, datos de los letrados, la decisión, o sea, la sentencia que se está recurriendo por vía de recurso extraordinario, etc. ¿Cómo? Sí. Bueno, como les digo, esto está en el Acuerdo General número 51, donde están todos los datos allí consignados y el formulario ya está subido. Respecto al artículo 12, formalidades, es similar, la concordancia es con el artículo 3 de la Ley 59O. Son datos similares, pero bueno, se ha mejorado la redacción y hay algunos agregados algunos de los cuales ya se han mencionado. El inciso primero es constituir domicilio, tanto el domicilio procesal, conforme al Código Civil y Comercial, y denunciar el domicilio real, acompañar copia autenticada de la resolución que se está impugnando y el certificado que emite la Cámara con todos los datos allí consignados. Resalto el último párrafo de este inciso, donde creo que Carlos o Carolina lo mencionaron, que es responsabilidad de él o la recurrente controlar la exactitud y suficiencia del contenido del certificado. Esto es una jurisprudencia reiterada de la Corte que se ha sido receptada ya en la ley. El inciso 3 es similar también a lo que establece la 59O, mencionar y acompañar copia de las actuaciones del proceso atinentes al recurso, ordenados cronológicamente, y esto se incorpora teniendo en cuenta los procesos sujetos al proceso de oralidad, en su caso la vía de acceso electrónico respectiva. ¿Qué es esto? Esto figura en las actas de oralidad de audiencias orales. Es muy simple, el litigante tiene que remitirse a el acta de la audiencia respectiva y ahí están los datos de cómo ha sido grabado el proceso, ya sea si es en primera instancia o en una audiencia en segunda instancia. El Acuerdo General número 51, respecto a las copias, aclara que las copias de las actuaciones, las requeridas en este inciso, son exclusivamente requeridas para el estudio que hace el tribunal, el estudio preliminar, a los efectos de la admisibilidad o desestimación formal del recurso, no siendo necesario adjuntar otros ejemplares para el traslado en el caso de que sea admitido formalmente el recurso. En tanto que se debe adjuntar, esto siempre hace así, tantas copias del escrito recursivo y su carátula como partes se deban notificar. Se aclara en la última parte del acuerdo reglamentario que a los fines de la individualización de la vía del acceso electrónico se debe acompañar también copia del acta de la audiencia oral. Esto también ya se ha hablado con la OGA y con la oficina judicial, que en todas las actas de audiencias orales, sea de primera instancia, la audiencia final o la audiencia de vista recursiva o cualquier tipo de audiencia, ya salga por sistema, va a haber un subtítulo donde dice vía de acceso electrónico y ahí se detalla cuál es en qué sistema ha sido grabado esa audiencia en la plataforma.
Bueno, respecto al inciso cuarto, también se debe adjuntar constancia del depósito judicial respectivo. Se ha mantenido la misma alícuota, es decir, el 12 por mil o el 1,2%, pero lo que se incorpora, el 12 por mil del contenido económico del objeto del recurso, porque muchas veces el recurrente viene impugnando una parte, por ejemplo, ciertos rubros. Entonces, se circunscribe el 12 por mil del objeto económico del recurso. Y bueno, debe estar actualizado la fecha de su presentación, no puede ser al valor nominal. Los párrafos, el último y penúltimo consignado acá, son similares a la ley 59O. Siguen existiendo, o sea, estando las excepciones al pago del depósito. Lo que sí resalto acá en el PowerPoint, que siempre estas excepciones son miradas con criterio restrictivo por parte de la Corte, al ser un beneficio. Bueno, por último, el Acuerdo General número 51 del 2022, al reglamentar este inciso cuarto, establece que en el supuesto de no depositarse el máximo previsto, el recurrente debe justificar el monto pagado formulando una planilla de liquidación que acredite que el 12 por mil del monto actualizado es menor a ese máximo. Y en cuanto a los beneficios de liquidar sin gastos, se debe acompañar al recurso copia de la resolución que lo otorga el beneficio, y de contar con un beneficio en trámite, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 83 del CPC, debe adjuntarse constancia de su inicio, suspendiéndose el llamamiento de autos hasta que el recurrente agregue copia de la resolución que lo otorgue. Bueno, con esto estamos concluyendo la exposición. Queremos agradecerles su presencia y la atención que han brindado, y quedamos a disposición por preguntas o consultas. Gracias, doctor Vargas.